Buenas noches a todos. Si quieren y me acompañan al libro de Jueces, vamos a ver en esta tarde-noche, un episodio del pueblo de Israel que me parece bastante interesante. Si vamos al capítulo 10 de Jueces, a la mitad más o menos del libro de Jueces, vemos la aparición del noveno juez del pueblo de Israel, de Jefté. Pero antes de hablar de Jefté, vamos a ver un poco cómo estaba la situación del pueblo de Israel en esa época. Acompáñenme por favor al capítulo 10, versículo 6. Y antes de leer, no sé si se han dado cuenta que el pueblo de Israel suele vivir en una especie de círculo. Se encuentran cerca de Dios, las cosas le van bien, son prosperados, pero una y otra vez comete los mismos errores. Cuando mejor le van las cosas, cuando están cerca de Dios, cuando le obedecen y tienen como su único Dios a Yahvé, de repente empiezan a hacer las cosas mal y una y otra vez vuelven a hacer lo malo, vuelven a caer en la idolatría, vuelven a separarse de Dios y a sufrir las consecuencias. El versículo 6 leemos: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos. Abandonaron a Jehová y no lo sirvieron. Parece que el pueblo de Israel viviera dando vueltas en círculo. Están cerca de Dios, se alejan, van hacia el mal, hacia los ídolos, y cuando la situación ya es insostenible, se arrepienten y vuelven al Dios verdadero. Y así, vuelta a empezar. Pero yo creo que más que dar vueltas en círculo, lo que están haciendo es avanzar en una espiral descendente. Y cada vez que dan una vuelta, se van hundiendo más y más. Si fuéramos a Jueces 2, el versículo 11, leemos: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y si ahora en el versículo 10 vamos al versículo 6 que acabamos de leer, leemos: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos como empieza diciendo en el versículo capítulo 2 que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y en el versículo del capítulo 6, en el capítulo 10, versículo 6, dice: volvieron a hacer lo malo. La situación es la misma, pero ahora se encuentran en un nivel considerablemente más bajo, comparándolo con lo que había antes. Si seguimos en el versículo 7 del capítulo 10, leemos del 7 al 9. Se encendió entonces la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo durante 18 años. A todos los hijos de Israel que vivían en Galaad y al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo. Los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y sufrió Israel gran aflicción. Las consecuencias de la desobediencia de Israel fue estar oprimidos, estar bajo la opresión de los filisteos y de los amonitas. Y dice que durante 18 años. Si yo te pregunto cuántos años tienes, quizás algunos me dirán que tienen menos de 18. Pues el pueblo de Israel estuvo más tiempo que tu edad, que toda tu vida en esa opresión. Si me dices que tuvieron 18, serían tu propia vida. Pero si tienes 36, sería la mitad de tu vida. O si tienes 54, sería un tercio de tu vida. Y así seguiríamos. Son 18 años en opresión. Y esta vez no fue la vez que más tiempo estuvieron oprimidos, sino que hubo veces en las que fue aún peor.
Esa situación no era nueva. Como digo, Israel solía, si leemos su historia, suele dar vueltas y vueltas una vez y otra vez en espiral, y cada vez vuelve a cometer los mismos errores, y cada vez está más abajo y más abajo y más abajo. Es lo que digo yo. Es que los israelitas es que parecen tontos, porque saben qué es lo que tienen que hacer, saben qué es lo correcto, y aún así van y no lo hacen. Una y otra vez vuelven a caer, una y otra vez se arrepienten, o dicen que se arrepienten, vuelven al Señor y luego vuelven a meter la pata y vuelven a ir a lo mismo. Es que no, son medio bobos. Qué fácil es señalar a alguien con nuestro dedo, sin darnos cuenta que cuando señalamos a alguien, el resto de nuestros dedos nos señalan a nosotros mismos. ¿Cómo te va últimamente? ¿Qué tal tu compromiso con Dios? Bueno, quizás debería empezar preguntándote si has aceptado al Señor Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Si tu respuesta es sí, si has aceptado a Cristo como ese Salvador y Señor, entonces la pregunta sería, ¿estás siendo fiel a ese compromiso que has hecho con Él? ¿O estás un poco como el pueblo de Israel? Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni el pueblo de Israel, ni ustedes, ni yo, ni nadie conoce verdaderamente el corazón humano, siempre dispuesto a hacer lo malo, siempre arrastrando la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Por eso solo cuando estamos junto a Dios es que podemos hacer las cosas correctas, es que podemos hacer que las cosas nos vayan bien. Los israelitas habían llegado al punto más bajo del que podían llegar. La situación se había vuelto desesperante. Veamos lo que sigue ocurriendo en el versículo del capítulo 10 de Jueces, del versículo 10 al 14. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón? Y cuando clamasteis a mí, ¿no os libré de sus manos? Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Los hijos de Israel se dan cuenta de su error y se dan cuenta de que siempre que se alejan de Dios, las cosas les van mal. Pero Dios les dice que cuántas veces los ha librado, que cuántas veces ha salido Él a su rescate. Y una y otra vez vuelven a hacer lo mismo, que sus actos demuestran que prefieren estar con los dioses paganos que con el verdadero Dios. Pues si así es, que clamen a esos dioses y que sean ellos quienes los salven. El pueblo de Israel se ha acostumbrado a que pueda hacer lo que quiera y que cuando ya la cosa se pone muy fea, pueden llamar a Dios y éste los salva. Siempre que Israel ha clamado a Dios para que los libre de sus enemigos de una forma más o menos inmediata, Dios ha levantado a un libertador, a un líder que los ha guiado. Capítulo 3, versículo 9 de Jueces, apareció Otoniel. En el 3:15, Ahod. En el 4, del 3 al 7, Débora y Barak. En el capítulo 6, del 7 al 14, Gedeón. Y ahora, por primera vez, y de una forma un tanto sorprendente, parece que el Señor no va a hacer nada en absoluto. Dios les dice que se acabó. Les dice que ya llueve sobre mojado, que esta situación ya se ha repetido demasiadas veces, que ya ha pasado antes y que el pueblo de Israel siempre vuelve a las andadas. ¿Sabes lo que pasa? Que no es lo mismo el reconocimiento que el arrepentimiento. Me explico. Si tú metes la pata y, por ejemplo, le haces daño a un amigo tuyo y tu amigo viene y te dice que, oye, mira, que me has hecho daño, y tú te das cuenta de tu error
y te das cuenta de que le has hecho daño realmente. Y le dices, oye, mira, es verdad, me pasé. No, metí la pata y te hice daño, lo siento. Pero que tú reconozcas que le has hecho daño, no quiere decir que te arrepientas realmente de ese daño que le has hecho. Porque si realmente te arrepientes de tu error, lo que vas a hacer es, no vas a volver a repetirlo nunca. No es lo mismo reconocer el error que arrepentirse del error. Y eso es lo que le está diciendo Dios ahora al pueblo de Israel. Una y otra vez vienen a mí cuando las cosas se ponen feas. Cuando ya no puedes más. Cuando no sabes por dónde salir. Es cuando acudes a mí. Pero lo que yo no quiero es que acudas a mí cada vez que las cosas se pongan feas. Lo que quiero es que te arrepientas de una vez por todas y que no vuelvas a hacerlo. Quiero no solo que lo reconozcas, como lo estás haciendo, sino que te arrepientas y no lo vuelvas a hacer más. Igual nos ocurre a nosotros cuando nos alejamos de Dios. A veces tenemos la sensación de que si hoy peco, mañana le pido perdón a Dios y todo arreglado. La sensación de que no pasa nada, de que siempre podemos volver. Y lo que Dios quiere no es que volvamos una y otra vez. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos de una vez por todos de nuestros pecados y que nunca nos vayamos de su lado. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Versículos 15 y 16. Los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día. Quitaron pues de en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él se angustió a causa de su aflicción de Israel. El pueblo de Israel se dio cuenta de su error y no solo lo reconoció, sino que se arrepintieron. Dice el versículo que quitaron de en medio de ellos los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Pero si te fijas en la segunda parte del versículo 16, dice que Jehová, que Dios, él se angustió a causa de la aflicción de Israel. Aunque pudiera parecer que lo que nos está diciendo el texto es que Dios se arrepiente del castigo que le estaba infligiendo al pueblo de Israel, que se arrepiente de la opresión a la que estaba sometiendo a Israel y de esa falta de un líder que lo guíe. Realmente el Señor no se está volviendo atrás de ese daño que va a infligir al pueblo, sino que está indignado, está angustiado por esa miseria a la que ha llegado el pueblo de Israel. Quizás más exactamente por el embrollo en el que se ha metido el pueblo de Israel por su mala cabeza. Dios se angustió al ver hasta qué punto ha llegado su pueblo antes de arrepentirse. ¿Nunca te ha pasado que tienes un amigo que se ha metido en problemas y te pide consejo, o tú, como es tu amigo, vas y le das consejo y le dices, no, mira, no vayas por ahí, lo que tienes que hacer es esto, deja eso, no te conviene? Y tu amigo, aún sabiendo, aún escuchando tu consejo, al final no hace caso, toma su propia decisión y sigue por ese camino y al final es un desastre. Y cuando tú te enteras de lo que le ha pasado a tu amigo, de por dónde ha ido, no te indignas, no te llenas de rabia y dices, pero es que se lo dije, pero es que si se lo advertí, si hablé con él, pero aún así él no hizo caso y fue por ese camino. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios se afligió por ver cómo Israel una y otra vez iba por el camino que él había dicho que no debían ir. Versículos 17 y 18 del capítulo 10 de Jueces. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y los pueblos de Galaad se dijeron unos a otros: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? El que lo haga será el caudillo de todos los que habitan en Galaad. Una cosa que siempre tenemos que tener presente es que cada una de nuestras decisiones, cada una de las decisiones que tomemos en nuestra vida, tiene sus consecuencias.
El pueblo de Israel se arrepintió de su desobediencia, quitaron de en medio los ídolos falsos y siguieron a Yahvé. Pero sus acciones, sus decisiones, tenían unas consecuencias que iban a tener que pasar. Imagínate que un día entras en una tienda de souvenirs, de regalos o de antigüedades. Y estás mirando, estás novelereando, no vas a comprar nada. Y en una de estas te agachas para mirar algo que hay en una estantería, pero al agacharte sin querer con tu culo, empujas un jarrón que había en el pasillo, un jarrón de eso de 1,20 m, enorme, que se tambalea, lo vas a coger, no llegas y se cae, y se rompe en 1000 pedazos. Te quedas muerto. Y de repente aparece el encargado de la tienda, y tú le dices, ay, lo siento, fue sin querer, es que no me di cuenta, en serio. Me agaché y le di un golpe. Es que no sé cómo pasó, pero ha sido un accidente. Y el chico, el dueño de la tienda, te dice, no, sí, lo sé, lo entiendo, es normal. Es que eso igual no debería estar ahí, pero es que... tranquilo, ha sido un accidente, no pasa nada. Entonces ya, como ves que él te comprende, tú respiras. Dices, menos mal. Y empiezas a caminar y te dice el chico, ¿y a dónde vas? Dice, a mi casa, me voy. Dice, no. El jarrón hay que pagarlo. Aunque él te comprenda, aunque haya sido un accidente, el jarrón hay que pagarlo. Las consecuencias de la desobediencia de Israel había que pagarlas. Las consecuencias de la desobediencia en este caso no solo fueron 18 años de opresión, sino que habría guerra. Porque dice que el ejército de Amón acampó y el ejército de Israel acampó y estaban uno enfrente del otro y iba a empezar la guerra. No solo 18 años de opresión, sino que iba a haber una guerra. Una guerra en la que muchos de los israelitas morirían. Y muy probablemente una guerra que iban a perder. Porque la enfrentaban sin un líder que los guiara. Y aquí es donde hace su aparición el 9º juez de Israel, Jefté. Realmente Jefté es un personaje bíblico que para mí es enigmático. Su historia es una de las más apasionantes y conmovedoras del libro de los jueces, pero a su vez es una de las más confusas y desconcertantes del todo el libro, al menos para mí. Yo les tengo que confesar que hasta que empecé a preparar este pequeño estudio, no sabía quién era Jefté. Me sonaba su nombre y después descubrí que me sonaba de Hebreos 11:32, cuando se nombra a los héroes de la fe, cuando se dice, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero hasta ahí. Ese era todo mi conocimiento de Jefté. Si seguimos leyendo en el libro de Jueces, en el capítulo 11, se nos dice en el versículo 1 que Jefté, el galadita, era esforzado y valeroso. Valeroso sí puedo llegar a saber lo que es, pero esforzado la verdad es que no, así que lo busqué. Y esforzado, según el diccionario, dice que es un adjetivo que se aplica a las personas que es valiente y animosa y actúa con gran energía y fuerza moral, de gran corazón y espíritu, aquel que lleva a cabo actos arriesgados o difíciles con gran valor. Jefté era ese líder que todos queremos tener con nosotros en los momentos difíciles. Es ese líder que sobresaliente para tiempos no convencionales. Al pueblo de Israel le hacía falta liderazgo. El vacío de liderazgo es una característica que siempre ha acompañado a esas generaciones que se han apartado de Dios. En este relato de Jueces, el pueblo de Israel terminó acudiendo a un hombre poco corriente,
un hombre que en circunstancias normales, al cual en circunstancias normales jamás hubieran acudido. Y ahora verán por qué. Si seguimos leyendo el versículo 1, podemos ver el por qué no era quizás la elección normal del pueblo de Israel. Jefté, como digo, era un gran líder, pero Jefté tenía 3 manchas negras en su expediente que lo invalidaban para ser líder del pueblo de Israel. Leemos en la segunda parte del versículo 1, dice que era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad. Jefté era hijo de una prostituta pagana. Primera mancha. La segunda la encontramos en los versículos 2 a la segunda mitad hasta la mitad del 3. Pero también la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciendo: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y se fue a vivir en tierra de Tob. Jefté fue exiliado por sus hermanastros, pero no solo por sus hermanastros, sino que también por la ley de Moisés, por el propio pueblo de Israel, porque si leemos Deuteronomio 23:2, en ese versículo se nos dice que la ley de Moisés prohibía que los bastardos, los hijos ilegítimos, entraran a formar parte de la congregación de Jehová. Y la tercera mancha en el expediente de Jefté para poder llegar a ser líder de Israel la encontramos en la segunda parte del versículo 3. Y dice: donde reunió una banda de hombres ociosos que salían con él. Jefté, una vez que fue exiliado por el pueblo de Israel y por sus hermanastros, se fue a la tierra de Tob, donde se hizo el jefe de una banda de forajidos, de bandidos, de una banda de gente despreciable, de gente, de mala gente. 3 manchas que hacían casi imposible que volviera a Israel, y más como líder de Israel, como juez de Israel. Esta también es otra consecuencia de la desobediencia de Israel. El pueblo de Israel tuvo que humillarse y tuvo que pedir a este hombre que volviera, habiéndolo apartado, sabiendo cuáles eran sus orígenes, sabiendo a qué se dedicaba, para que fuera su líder y lo dirigiera en esta batalla. Jefté, un hombre que probablemente nunca llegaría a ser el líder de Israel. Era muy poco probable que esto ocurriera. Pero Dios usa a quien quiere y como quiere. ¿Alguna vez has pensado que no eres apto para servir al Señor? Quizás algunas veces puedes pensar que va a ser Dios contigo si mira de dónde vienes, mira lo que has hecho, mira dónde has estado metido. ¿Cuáles son tus orígenes? No eres apto, ¿Cómo va el Señor a usar a alguien como tú? ¿Cómo iba a usar el Señor a alguien como Jefté? Pues Jefté llegó a ser el 9º juez de Israel. Si seguimos leyendo capítulo 11 en adelante, 11 y 12 de Jueces, vemos cómo fue la historia, el resto de la historia de Jefté. Y vemos todo lo que él hizo. Cómo enfrentó a los líderes de Israel, cómo enfrentó esa invasión del pueblo de Amón, cómo enfrentó toda esta situación y las cosas que hizo bien y las que hizo mal, porque también hizo cosas mal. Quizás podríamos, en otro momento, hoy no lo vamos a hacer, seguir con la historia y retomarla y seguir viendo esta, como digo, apasionante historia para mí. Pero me gustaría que nos quedáramos con 2 conceptos, con 2 ideas en esta noche. La primera es que Dios usa a quien quiere y como quiere. No importa quién sea, no importa lo que sea, no importa lo que hayas hecho. Dios te quiere usar
Y Dios, si tú te dejas, te va a usar. Y la segunda cosa es que no es lo mismo reconocer nuestros errores a arrepentirnos de nuestros errores. Como hijos de Dios, cometeremos errores en el camino. Y no solo es saber que los hemos cometido, sino que tenemos que arrepentirnos de ellos. Tenemos que arrepentirnos y separarnos de aquello que sabemos que no agrada a Dios. Aquello que Dios nos ha dicho que no hagamos. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Porque si hacemos eso, es solo en ese momento cuando podremos dejarnos usar por Él. Porque Él, Dios, al igual que hizo con Jefté, puede usarte, puede usarme, nos puede usar a todos para su gloria y para la extensión de su reino. Que el Señor les bendiga y espero verles pronto. Un saludo.